Para cerrar, tenemos una presentación del profesor Eric Mora Ramírez. Él viene del SICANUM, él es investigador en el SICANUM también. Es bachiller en física acá en la Universidad de Costa Rica, hizo sus estudios de maestría en Londres y su doctorado, al igual que la maestría, en física médica, pero el doctorado fue realizado en Francia. Él nos va a hablar sobre el laboratorio ciclotrón. Le damos un muy fuerte aplauso. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y todas. Para mí es un placer estar acá. Mi nombre es Eric Mora, como lo acaban de indicar. Yo estudié física hace un montón de años aquí, ¿verdad? Y tuve la oportunidad de contar con una beca del Organismo Internacional de Energía Atómica y hacer una maestría en física de radiaciones con énfasis en instalaciones hospitalarias. Y posteriormente regresé a trabajar casi 10 años en el Hospital San Juan de Dios en el Servicio de Medicina Nuclear. Luego la universidad me dio la oportunidad de hacer un doctorado y yo creo que ahora estamos aquí gustosos retribuyendo ese apoyo económico que nos dieron. El SICANUM me delegó esta responsabilidad, ¿verdad? Este laboratorio es una inversión que ha hecho el Estado costarricense de unos 13 millones de dólares, ¿verdad? Y es una infraestructura pues bastante compleja. Lo bonito es que es algo súper multidisciplinario, ¿verdad? Entonces voy a hacerles como una introducción de qué es lo que nosotros pues tenemos ahorita disponible y que estamos solamente esperando unos permisos del Ministerio de Salud para comenzar a atender a la población oncológica. Nosotros lo que vamos a utilizar es un ciclotrón, déjenme ver, es un ciclotrón y este equipo lo que hace es acelerar partículas cargadas y las hacemos chocar contra un blanco. Ese blanco tiene una matriz que es a base de agua, se conoce como agua enriquecida, está enriquecida en oxígeno 18 y nosotros tenemos una reacción nuclear protón-neutrón para producir lo que se llama el flúor 18. Este flúor 18, disculpen, se me tiembla siempre mucho las manos. El flúor 18 es un isótopo radioactivo que tiene la propiedad de que decae el 50% con el pasar de 2 horas. ¿De acuerdo? Esto es una ventaja con respecto a algunos isótopos porque hay unos isótopos que tienen vidas o semiperiodos de vida físico que son de minutos. De hecho, nosotros podemos hacer unos de 5 o 10 minutos, ¿de acuerdo? Pero este tiene la ventaja de que dependiendo de la cantidad que nosotros hagamos, podemos inclusive exportar este producto fuera de las fronteras. De hecho, ya tenemos solicitudes de El Salvador y Guatemala para llevar este producto fuera de Costa Rica, ¿de acuerdo? Luego lo que se hace es la parte farmacéutica y química, donde se liga este flúor 18 a una molécula de glucosa y entonces lo que tenemos es una síntesis farmacéutica, la cual se hace ya con métodos estandarizados, todos son materias primas estandarizadas, y lo que hacemos es que lo preparamos en viales que luego son llevados a las salas o los servicios de medicina nuclear. Nosotros tenemos en nuestra instalación un PET-CT, hacemos imágenes del paciente y luego los médicos nucleares lo que hacen es hacer un reporte, ¿de acuerdo? Y de acuerdo al reporte pueden indicar si la lesión, por ejemplo, esta lesión que se ve aquí es una lesión tumoral y entonces lo que podría indicar es un cambio en el tratamiento oncológico que el paciente está teniendo, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la instalación que nosotros tenemos. Bueno, ahora tenemos aquí una malla por aspectos de seguridad, ¿verdad? Pero nosotros tenemos 3 pisos, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos un piso que es para la producción de radiofármacos, un piso que es para la atención de pacientes y un piso que es para la parte docente, administrativa y de investigación, ¿de acuerdo? Okay. Entonces, ¿cómo es esta planta de distribución del área de producción de radiofármacos? Nosotros tenemos instalado el ciclotrón. Las paredes que ven aquí no es efecto de gráfico, ¿verdad? Una cosa así. Son paredes que tienen 2.3 metros de grosor, ¿verdad? De concreto chorreado de alta densidad. Eso es para evitar fugas de materiales radioactivos. Estamos aproximadamente a 6 metros bajo el nivel del suelo. Y sobre esta tapa, bueno, se coloca una tapa de concreto que tiene unos 3 metros de espesor. ¿Por qué?
porque en este piso o en esta sección nosotros también tenemos personal trabajando, ¿de acuerdo? Entonces la idea es proteger a ese personal de las radiaciones ionizantes. Tenemos un laberinto por cuestiones económicas y por cuestiones técnicas. Cuestiones económicas porque es más barato chorrear concreto que poner una puerta blindada de 2 toneladas que eventualmente se puede quedar pegada por un sismo, ¿verdad? Entonces, si nosotros colocábamos una puerta de casi $2 millones, teníamos la oportunidad de que se quedara pegada por el mecanismo de movimiento en un sismo, y Costa Rica es altamente sísmico, ¿verdad? Luego tenemos 2 laboratorios de síntesis para hacer la parte químico-farmacéutica. Hay uno que es netamente clínico, que ya está diseñado para hacer toda la clínica, y hay otro que pensamos que iba a ser de investigación. ¿Por qué digo iba? Porque prácticamente nos hemos dado cuenta que con el pasar de unos años lo que estábamos pensando en investigación ya es prácticamente una aplicación clínica. Entonces, este segundo laboratorio prácticamente que en pocos años ya nosotros lo vamos a tener para producción de materiales que pueden ser usados inclusive para terapias. Tenemos un recinto que es para hacer un laboratorio de control de calidad. Esto es porque cada vez que producimos un radiofármaco, recordemos que la unión de un material radioactivo con un fármaco, tenemos que hacer el control de calidad para asegurar que ese producto se puede inyectar en seres humanos, ¿sí? Entonces, como recuerdan, ese semiperiodo de vida era de 2 horas, entonces nosotros tenemos que hacer ese proceso muy rápido, ¿sí? Duramos aproximadamente media hora. Y después ya tenemos una parte de despacho, vestidores, bodegas y pues inclusive un ascensor para poder sacar ese material radioactivo. Este es el ciclotrón que nosotros tenemos, es un ciclotrón de la marca IVA, es una de las mejores del mundo. Tienen aproximadamente más de 300 ciclotrones instalados alrededor del mundo. En América Latina pueden haber unos 20 aproximadamente, de los 60 que hay instalados en América Latina. Y es un modelo Cube, es el modelo más moderno que tiene esta compañía. Tiene una capacidad en energía de 18 megaelectronvoltios. Hay unos que se llaman de baja capacidad en energía porque pueden ser de 9, 10, 11 megaelectronvoltios. Los de mediana energía que van de 16 a 24 megaelectronvoltios, y después tenemos los de alta energía que pueden llegar hasta 70 megaelectronvoltios. Los de 70 megaelectronvoltios no hubiéramos tenido el presupuesto para comprarlo, ¿verdad? Son muy caros y toda la parte de infraestructura es súper más complicada, ¿verdad? Tenemos una mediana capacidad en producción porque la corriente del ciclotrón es de 150 microamperios. Eso está directamente proporcional a la cantidad de material radioactivo que nosotros podemos producir. Eso quiere decir que si lo subimos al máximo, que son 300 microamperios, podríamos producir 24 curis. Eso es impensable, esa cantidad de material radioactivo es algo alucinante, ¿verdad? Con solo esta cantidad de material radioactivo inicial, luego de los procesos de síntesis, pasamos a 6 curis. Vea que se pierde 50%, ¿verdad? Es un proceso ineficiente en este momento. Y con esa cantidad, nosotros podríamos suministrarle a 10 PET-CTs en el país. Bien, bien. ¿Cuántos ocupa Costa Rica? Aproximadamente 10. Ocupamos un PET-CT por medio millón de habitantes al día de hoy. Entonces, ¿cuántos tenemos en el país? 2. Uno en la UCR y uno en el sector privado. Entonces tenemos -8, ¿verdad? Tenemos que tener una instalación rápida para suplir apenas las necesidades oncológicas de hoy en día. ¿Ok? Si nosotros deseamos exportar, podemos exportar a 5 horas de distancia. O sea, podemos llegar bien, bien hasta México si quisiéramos, ¿verdad? O Colombia. Como les decía, estamos viendo a Guatemala y El Salvador, inclusive Honduras, para que ya nos han estado consultando. Tenemos 8 puertos de producción. Esos puertos son estos orificios que están aquí, ¿verdad? Son diferentes puntos donde nosotros podemos extraer isótopos radioactivos. Tenemos esto que ven aquí que se llama una línea de investigación. En esa línea de investigación nosotros podemos hacer un isótopo radioactivo que es el que más se consume hoy en día en los servicios de medicina nuclear de Costa Rica, ¿verdad? Se llama el tecnesio 99 metaestable y es el que se utiliza en un 95% en los servicios de medicina nuclear. Hoy estaba hablando con personal de radiofarmacia del San Juan de Dios y cada generador que se trae cada semana,
¿verdad? Para producir ese isótopo radioactivo les está costando cerca de $10,000, ¿verdad? Entonces nosotros, y ese generador dura una semana, ¿verdad? Entonces semana a semana ellos están gastando $10,000. Con el ciclotrón podemos hacer más de 100 isótopos radioactivos, algunos son nada más para investigación, pero de forma clínica nosotros podemos hacer 11. ¿Qué es lo interesante? Esto es una diapositiva que me prestaron a unos amigos de la UNAM, que es donde se instaló el primer ciclotrón de América Latina, ¿verdad? Ellos hacen, por ejemplo, vean el flúor y ya tienen la capacidad de sintetizarlo con diferentes fármacos, ¿sí? Nosotros vamos a comenzar con el que todo el mundo arranca, con la flúor desoxiglucosa. Ese se utiliza para ver aproximadamente un 70% de los tumores en el ser humano, ¿de acuerdo? Entonces, si hay otros tumores, ¿verdad? Entonces podríamos utilizar algunos de estos. Podríamos hacer este isótopo radioactivo, que es el carbono 11 o el nitrógeno 13, pero evidentemente nosotros tenemos que optimizar los recursos y tenemos que optimizar hacia qué vamos a trabajar. Entonces ya estamos hablando con alguna gente en la caja dijéramos, de altas esferas, como para trabajar en conjunto y definir las líneas de acción, porque una de las prioridades más altas es oncología en el país. Nosotros aquí en la UCR podemos hacer, como les decía, los 3 primeros que vieron en la diapositiva. Podemos hacer el galio 68, que hoy en día se puede mezclar con 2 fármacos, uno para ver tumores neuroendocrinos y otro que nos interesa mucho a los varones, el cáncer de próstata. ¿De acuerdo? Hoy en día en Costa Rica hay 1,000 pacientes por año con cáncer de próstata, entonces esto puede ser muy útil para todas las estrategias de tratamiento, seguimiento de estos pacientes. Hay 2 que nosotros podemos hacer, que es una nueva tendencia en medicina nuclear, que es la parte teranóstica, que es para hacer terapias y diagnóstico. Entonces, estos 2 bien los podemos hacer sin ningún problema en el ciclotrón. Esto es muy bueno porque los costos en tratamientos con algunos isótopos radioactivos son muy altos. Por ejemplo, en mi tesis doctoral usábamos un isótopo radioactivo que se mezclaba con un fármaco, que los 4 ciclos de tratamiento en Francia costaban 60,000 euros por paciente, ¿verdad? Entonces es interesante que tal vez podamos tener una herramienta aquí en Costa Rica para producir estos materiales y puedan ser más costo efectivos para la sociedad. Como les decía, el tecnesio 99 metastable se utiliza en los servicios de medicina nuclear, pero también hoy nos estaban hablando de hacer esos otros 2. Ya nosotros los tenemos visualizados, el galio 67 que se utiliza para infección, ¿verdad? Para estudios de infección, especialmente en hueso, cuando alguien colisiona en moto, ¿verdad? Después hay que ver si hay una infección a nivel de hueso y entonces se utiliza mucho el galio 67. Y el yodo 123 se utiliza para el diagnóstico de enfermedades de la tiroides. ¿Okay? Estas son las celdas, ¿verdad? Que nosotros tenemos instaladas. Tenemos 2 celdas de síntesis, una para flúor, otras 2 que son para el carbono y el amonio. Y estas, cada una de ellas tiene una masa de 5 toneladas, ¿de acuerdo? Esta que está aquí es de dispensación, eso quiere decir que se hace el proceso de síntesis acá, después se pasa para esta otra y esta tiene una masa de 16 toneladas. ¿Esto por qué? Porque aquí puede haber un operador, ¿de acuerdo? Entonces necesitamos garantizarle seguridad a ese operador. Así es como se ve la celda de síntesis, aquí está el módulo de síntesis, déjenme ampliarles un poquito. Nosotros colocamos cassettes, cuando yo comencé en medicina nuclear esos cassettes eran de este tamaño, eran gigantescos, ¿verdad? Eso hace unos 20 años, ¿verdad? Hoy en día son muy pequeños, se utiliza un cassette por fármaco, entonces es muy económico en teoría, ¿verdad? Ya esta tecnología está muy desarrollada y todos los procesos se controlan mediante computadora, ya eso está muy estandarizado. Estos procesos generalmente los pueden hacer farmacéuticas con una especialidad en radiofarmacia o lo pueden hacer inclusive laboratoristas químicos o químicos también, ¿verdad? Esta es la parte de síntesis que se puede ver así, vean que nosotros podríamos introducir las manos, aquí tenemos una sección que es para detectar o hacer las mediciones del material radioactivo, esta sección es como para sellar viales, pues toda la manipulación del radiofármaco se puede hacer acá. Tenemos otra exactamente muy similar que es para el galio 68, ya cuenta con el activímetro.
Esa es un poquito más compacta, por decirlo así, y ese es el lector que nosotros utilizamos para obtener las señales o las mediciones de material radioactivo. Este está en el laboratorio de síntesis 2 y ya esto nosotros lo tenemos preparado. De hecho, tenemos un proyecto financiado por el Organismo Internacional de Energía Atómica, nos dieron aproximadamente 200.000 euros para poder hacer esto. El galio 68 PSMA y el galio 68 dotatate, que es para tumores neuroendocrinos y tumores de cáncer de próstata. El laboratorio de control de calidad yo creo que es el sueño de todos los químicos. Yo como soy físico no tengo mucho conocimiento, ¿verdad? Pero sí tenemos HPLCs, cromatógrafos de gases, tenemos todo lo que se necesita para asegurar la calidad del producto. ¿De acuerdo? Está creo que bastante bien equipado y podemos hacer pues todos los controles de calidad que se necesitan de acuerdo a las farmacopeas europeas o americanas. En la parte de distribución del área clínica, nosotros tenemos un área de recepción, un consultorio médico, tenemos un área para los pacientes, para que estén ahí reposando, es literalmente reposando. Los pacientes cuando les inyectamos el material radioactivo, tienen que pasar aquí aproximadamente 45 minutos, pasan a los PET y después ya se pueden ir, ¿de acuerdo? Este es el PET-CT que compramos con la universidad, es el estado del arte en los PET-CTs. Fue una inversión que hizo la UCR como de 2.3 millones de dólares, ¿verdad? Y estas son unas imágenes para que vean cómo puede estar colocado un paciente, ¿verdad? Es muy interesante el tamaño del orificio, esto se llama el gantry, porque por lo menos no causa como claustrofobia, ¿verdad? Que es algo que tienden mucho a decir los pacientes. Esto es un PET-CT, que eso quiere decir una sección híbrida. Tenemos una parte del TAC y la parte de aquí atrás que es donde está el PET. ¿Cuál es la ventaja de este PET-CT? Este PET-CT, esta es la parte de física que nada más les quería traer porque no sabía cuántos físicos iban a ver, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros tenemos es un proceso de aniquilación de partículas, que es un fenómeno físico, y entonces cuando se encuentra un positrón con un electrón, se aniquilan y producen dos rayos gamma de igual energía en direcciones opuestas y casi colineales. Entonces el PET lo que tiene es cinturones, por decirlo así, de detectores que están 360 grados en el gantry y entonces están detectando todas esas señales. Ahora que dijo el compañero de matemáticas, todo el proceso de generación de imágenes médicas son puras series de Fourier. Es puro Fourier, ¿verdad? Entonces aplicado en 2 o 3 dimensiones, ¿verdad? Dependiendo de lo que ocupemos. Lo que se hizo fue una mejora del PET analógico al digital. Los PET analógicos tenían este dispositivo que se llama un tubo fotomultiplicador y ahora es de este tamaño, ¿verdad? Entonces, al pasar la electrónica de aquí a aquí, mejoramos en sensibilidad y en detección para encontrar las imágenes. Entonces, ¿cuál es el beneficio? Un beneficio es que, bueno, los cristales se hicieron más pequeños, entonces podemos tener una mejora en lo que se llama resolución espacial. Eso quiere decir que podemos ver mejor las imágenes, ¿de acuerdo? Podemos identificarlas mejor, podemos ver estructuras más pequeñas, estructuras de 2 a 3 milímetros y tenemos una mejor sensibilidad. Eso quiere decir que podemos hacer estudios más rápidos, ¿de acuerdo? Entonces, segundo. Esta es una imagen, un ejemplo, ¿verdad?, que me prestaron del Organismo Internacional de Energía Atómica de un paciente, solamente un paciente que está sano, no tiene ningún tumor. Entonces aquí podemos ver estructuras óseas, podemos ver el corazón, la vejiga y aquí el comienzo de los riñones, ¿de acuerdo? Pero si vemos un paciente que tiene lesiones cancerígenas, podemos ver esos diferentes puntitos, ¿de acuerdo? El cerebro va a captar ese material radioactivo, es normal de la biodistribución. El corazón y la vejiga son puntos normales, pero todas las otras zonas son sugestivas de tumor, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es la ventaja? Que, por ejemplo, con un PET digital podemos identificar estas lesiones, mientras que con un PET analógico, que es lo que está en el sector privado, eventualmente no las podríamos ver, ¿sí? Entonces, estas son las imágenes de PET, ¿verdad?, que son puros grises, y el CT nos da la variable anatómica. Entonces, el médico nuclear
puede ubicar con gran precisión dónde está esa estructura que podría ser sugestiva de tumor. ¿De acuerdo? Esto es algo, eso es una identificación que hacen los médicos, ¿verdad? Los médicos nucleares. Los físicos y los químicos nos encargamos de otras labores, ¿de acuerdo? Y esa es una imagen del grupo de trabajo que nosotros tenemos. Mónica es radiofarmacéuta, Bárbara y Ana María son laboratoristas químicas, don Elian, que es el director del centro, Juan Francisco, que es uno de los médicos nucleares, él se formó en Barcelona, en el San Pau. Víctor, que es el administrador, Leo, que se coló, Leo, que es de aquí de la parte del SICANUM. Mi persona, Ernesto, que él es físico y también es ingeniero mecánico, es el operador del ciclotrón. Alfonso, que también es físico médico, él se dedica a la parte de radioterapia. De hecho, estamos haciendo una relación con los aceleradores lineales del Hospital México para poder utilizar estas imágenes y que los tratamientos de radioterapia sean cada vez mejores, ¿verdad? Le puedan dar exactamente al tumor donde se ocupa. Y don Ralph, que yo creo que muchos lo conocen, ¿verdad? Que es el director de la Escuela de Física. Entonces quedo a sus órdenes para preguntas. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, doctor Mora, muy informativa la charla. Yo tenía varias preguntas. Una de ellas tiene que ver con una lámina que usted puso de que se podía proveer a 5 horas, pero no el flúor 18. Sí, se puede producir el flúor 18 FDG. De hecho, nosotros, yo no les mostré, ¿verdad? Pero tenemos cajas blindadas para transportar el material radioactivo fuera de nuestra instalación. Pero se decae en 2 horas. Sí, pero nosotros lo que hacemos es producir mayor cantidad de material radioactivo. Entonces, es un compromiso, ¿verdad? Entre cuánto podríamos cobrar, por decirlo así, y cuánto podríamos vender, ¿verdad? Entonces, nosotros sabemos que hay una necesidad en Centroamérica, ¿verdad? Es palpable, es como aquí en Costa Rica, y nosotros sin perder, ¿verdad? Económicamente, podemos suplir una cantidad que puede ser justo lo que ellos ocupan para atender 20 pacientes al día, ¿verdad? Okay. Entonces, nosotros producimos más, no estamos perdiendo absolutamente nada y simple y sencillamente se los enviamos a ellos. Lo que hemos tenido problemas es con la parte de las líneas aéreas, ¿verdad? Todos los trámites de aduanas, llevar el material a la aduana propiamente, que hagan los chequeos de las cajas, el tiempo que toma el vuelo, el tiempo que toma la aduana ya en el país de recepción y después el transporte, ¿verdad? De hecho, estamos planeando hacer estas producciones para entregarlas a la 1 de la mañana. ¿Cómo va a ser el protocolo para que los pacientes accedan al servicio? El protocolo clínico. Digamos… O el protocolo de atención. No lo sé, si hay un paciente con una posibilidad de que tenga cáncer, pero no lo han logrado definir por ninguna otra técnica, imagino que para esto es esto. Sí, nosotros ya con los médicos nucleares hemos desarrollado diferentes protocolos de atención, ¿verdad? Como yo le decía, el FDG funciona para un 70-80% de las lesiones tumorales. Entonces, ya hay, junto con el PET-CT, formas de cómo escanear un paciente, ¿verdad? Tanto para la técnica PET como para la técnica CT. Todo eso ya lo tenemos desarrollado. Tenemos, por ejemplo, visto si son pacientes que tienen la glicemia alta, ¿verdad? O sea, si tienen pacientes con la glicemia un poco alta, entonces hay que controlarle la glicemia, ¿verdad? O mandarle a decir que tome ciertos productos para que esa glicemia baje y entonces no tengamos falsos positivos, ¿verdad? Ya nosotros tenemos una serie de protocolos escritos que, por ejemplo, el SICANUM, ustedes saben que el SICANUM tiene un sistema de gestión de calidad y todos esos protocolos están siendo revisados en este momento por el Ministerio de Salud. ¿Qué cuidados tiene que tener el paciente o la paciente para ser sometido a esto? Un paciente, por ejemplo, supongamos que es un paciente que no sabe que tiene un tumor, pero el médico tiene la idea de que tiene un tumor.
Entonces, por ejemplo, hicimos una solicitud de información a los hospitales clase A y nos dijeron que solo en el Hospital México hay 3,000 pacientes por año que llegan a ser identificados por primera vez por un tumor. ¿Sí? Entonces, a esos 3,000 pacientes tenemos que hacerles un estudio de estos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todas las guías oncológicas se van a actualizar en Costa Rica. ¿Ok? Entonces, eso se llama un estadiaje, establecer en dónde está el paciente en el tumor, por decirlo así, en qué etapa del desarrollo tumoral está ese paciente. Y entonces, con esa información, el médico referente o el médico tratante va a decidir qué hacer. Puede ser una cirugía, una radioterapia o una quimioterapia, o una combinación. Se hace ese procedimiento y el paciente tiene que esperar de 4 a 6 semanas después del procedimiento para hacerse un segundo PET-CT y ver si eso funcionó. ¿Sí? No le van a hacer, por ejemplo, yo no sé si ustedes saben, pero hay quimioterapias que cuestan más de 20 millones de colones, ¿verdad? Usted sabe qué es hacerle una quimioterapia a alguien que cuesta 20 millones de colones y que no le sirva, ¿verdad? Entonces, o que esa quimioterapia no era necesaria porque la persona ya había respondido antes al tratamiento de quimioterapia. Entonces, ya se sabe por otros países que tienen esta tecnología desde hace más de 20 años que hay un ahorro por paciente para ciertos tumores. Ya se sabe, hay ahorros que pueden ser de $5,000 por paciente en unos tumores hasta llegar a $10,000 por paciente. Entonces, en un sistema de salud como el nuestro, eso va a funcionar perfectamente bien. ¿Y posibles efectos secundarios? Prácticamente no existen. Esta tecnología, como le digo, en Costa Rica se viene hablando desde finales de los 90 en instalar esto. No existen efectos secundarios, prácticamente no existen. Que yo tenga conocimiento no existen. Ni a veces pueden ser algo sugestivo, psicológico, ¿verdad? Pero nada más. Yo trabajé 10 años en el San Juan de Dios, en medicina nuclear, donde inyectamos productos similares, ¿verdad? Y prácticamente nadie presenta ningún síntoma secundario. Y ya así como finalmente, tenemos el oxígeno. ¿En qué forma está ese oxígeno? Está en forma acuosa. De hecho, está en algo que se llama agua enriquecida. Está enriquecida en oxígeno 18. ¿Y se forma el HF o qué se forma? Se forma el flúor con ese flúor 18 con unas, bueno, yo no soy químico, ¿verdad? Pero es la parte de, ya hay una, solamente en la reacción nuclear pasamos de oxígeno a flúor 18, ¿verdad? Esa es la parte nuclear. Después, en la parte farmacéutica, lo que hacemos es quitar uno de los grupos OH y metemos ese flúor 18. Esa es la parte de síntesis química. No Igual, puede ser HF, igual yo no soy como el más usan experto vidrio. para hablarles de eso, ¿verdad? Bueno, curiosidades ahí las veremos cuando visitemos. Gracias. Sí, todos son bienvenidos, ¿verdad? Gracias. Yo igual con la curiosidad es, ¿de qué forma sale del ciclotrón el flúor? En forma líquida, ¿En forma líquida? ¿sí? Ok. No era para ver qué tipo de compuesto químico, si es descomposición del agua, ¿es agua enriquecida con oxígeno 18 o es el oxígeno molecular? Es oxígeno molecular, ¿verdad, Elian? Sí, de hecho, por ejemplo, en el ciclotrón nosotros tenemos diferentes materiales, ¿verdad? El niobio o ávar, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos diferentes aleaciones metálicas para introducir esta matriz acuosa, ¿verdad? Dentro del ciclotrón, ¿verdad? Nosotros… Correcto. Sí, no. Son dos cosas diferentes. Sí. No, por eso dije agua enriquecida con oxígeno 18, no tiene nada que ver con otro, sí. No, es la curiosidad de qué sale de ahí, la curiosidad química, es una vez que, porque eso tiene que salir con mucho cuidado y ir al laboratorio para hacer la reacción química. No lo mostré, pero en realidad se utilizan unos capilares, ¿verdad? Sí. Y luego, ¿qué es lo que se exporta? Ajá. ¿Qué es lo que se exporta? El FDG, flúor 18 Por eso, FDG. es otra vez un vialcito, un capilarcito, y eso es lo que se blinda y se manda
Sí, manda. se coloca en un Entonces, se vial. manda al hospital Sí. y siempre en una disolución, digamos, acuosa. Sí, es una solución salina. Y en ese sentido, con el decaimiento de 2 horas, suponiendo, o sea, ¿qué tan útil es después de esas 2 horas, que va a ser casi que el trámite de avión y todo esto, cuánto más tiene tiempo el médico para poder usarlo, o sea, cuando ya sale para poder usar el aparato, cuánto tiempo más? Desde el punto de vista farmacéutico son 12 horas. 12, ok. 12 horas. Entonces está bien. Entonces nosotros podemos producir una gran cantidad, ¿verdad? Y desde el punto de vista farmacéutico se puede utilizar el producto hasta 12 horas después. Después de eso, o ya no se usa por algún desbalance en propiedades químicas, ¿verdad? O porque ya no hay material radioactivo, ¿verdad? Ya después de 12 horas prácticamente que queda muy poco. No, y eso tiene sentido, o sea, no puede haber efectos porque simplemente de cada, o sea, le inyectan uno de eso, lo meten en el aparato, se irradió todo lo que tiene que verse y ya después eso se pierde, o sea, porque eso no es una radioterapia, es un indicador justamente para esto. ¿Perdón? Otra vez oxígeno, después. Sí, entonces queda otra vez en agua. De hecho, eso fue una pregunta que nos hizo el Ministerio de Salud. Sí, es el semiperiodo de vida físico. Sí. En inglés es vida media, en el término correcto en español es semiperiodo de vida físico. Bueno, yo tuve la oportunidad de ir al ciclotrón y algo importante, no sé qué, me dijeron, bueno, según recuerdo, media hora es el tiempo de obtener el flúor 18. No, nosotros podemos irradiar, por ejemplo, para producir esos 12 curís, tenemos que irradiar 2 horas. Yo puedo producir 1, 2, 5, lo que sea, ¿verdad? Entonces yo puedo irradiar a diferentes tiempos, dependiendo de la actividad objetivo que yo necesite producir, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener presente? Que los módulos de síntesis que tenemos son ineficientes, ¿verdad? Estamos perdiendo el 50% de la actividad inicial. IVA, ¿verdad? No es un productor de módulos de síntesis, ellos son especialistas en ciclotrones, sin embargo, tienen sus módulos de síntesis. Nosotros queremos ver si podemos comprar sus módulos de síntesis que son 30% más efectivos, pero tenemos que hacer una inversión de cerca de $250,000, ¿verdad? Ya es algo que hemos visto con la gente de la UNAM, con la gente del CUDIM en Uruguay y con otros centros aquí a nivel de América Latina, y es algo que podemos hacer. El proceso de síntesis demora 30 minutos, ¿verdad? A eso me refería, la síntesis son 30 minutos. Sí, la síntesis son 30 minutos, el control de calidad es de 30, nosotros esperamos durar al inicio 45 minutos, pero normalmente se duran 30 minutos, ¿verdad? Eso es porque las compañeras que se dedican a la parte de síntesis tienen que agarrar destrezas, ¿verdad? A la hora están manipulando fuentes radioactivas, ¿verdad? Entonces tienen que hacer esos procesos relativamente rápidos, asegurando la calidad del proceso químico o físico que se está evaluando, ¿verdad? ¿Y de qué tamaño tiene que ser la lesión para que sea detectada? Nosotros podemos ver de 3 milímetros de volumen en adelante. Perdón, 3 milímetros de diámetro en adelante. Elian. Mira, tal vez como para aclararle a doña Isel, creo que hizo una pregunta muy importante. Creo que cómo un paciente cualquiera puede llegar a solicitar un servicio ahí, ¿verdad? Nosotros, en parte en el SICANUM, nuestros colegas, los que estamos apoyando este proyecto, hemos tenido varias conversaciones en, por ejemplo, ¿por qué no dentro también de nuestro sistema operativo, en la parte de costos, también tengamos la posibilidad también de que las personas, las primeras, que puedan ser beneficiadas de un servicio de diagnóstico de primer mundo como es sean también de la universidad? Entonces, hemos estado viendo varios modelos, por ejemplo, para que sean los funcionarios y también estudiantes de la Universidad de Costa Rica fueran los primeros beneficiados en este tipo de atención, ¿verdad?
es algo muy importante. Yo creo que lo que dijo doña Giselle es muy importante, cómo una persona cualquiera puede llegar a acceder a un servicio de ese tipo. Nosotros evidentemente estamos pensando también en apoyar a la caja y que sea la caja la que refiera directamente los pacientes, pero nosotros también estamos contemplando dentro del modelo de gestión del proyecto también que exista la posibilidad de atender de manera pues preferencial a nuestra población, que es la población de estudiantes y funcionarios. Yo creo que es algo muy importante y lo hemos tomado muy en cuenta para tenerlo y ponerlo a disposición lo más antes posible. Algo muy importante, ¿verdad? Es que los pacientes son referidos generalmente por un médico tratante. ¿Y qué es un médico tratante? Puede ser un radioterapeuta, un oncólogo clínico o un médico cirujano oncólogo, ¿verdad? En realidad no es como, no está como muy recomendado en este momento, pues como para tamizaje, ¿verdad? Como que yo diga, yo quiero saber si tengo un tumor, ¿verdad? Eso no, ahorita no está disponible, ¿verdad? Y lo que dice Elian es muy cierto. Nosotros estamos tratando de ver una recepción de pacientes mayoritariamente por volumen, ¿verdad? Porque eso tiene un costo, ¿verdad? Entonces, nosotros ya hemos hecho todos los procesos de evaluación de costos para ser muy, valga la redundancia, costos efectivos para la caja, ¿verdad? Pero si viene alguien del sector privado también podríamos atenderlo. Si viene alguien de fuera de Costa Rica también se puede atender, evidentemente a un precio diferente que al que se le da a la caja, ¿verdad? Una pregunta que me preocupó la primera vez que yo oí la palabra ciclotrón, y es la cuenta de la electricidad. ¿Cómo estamos con eso? Digo, yo sé que no la pagamos, pero ¿cuánto consume? Vea, lo que más consume, para que no le podría llamarle la atención, lo que más consume es todo el sistema de aire acondicionado. Nosotros tenemos que tener en la parte de producción, es un servicio de producción de fármacos que son radioactivos. Nosotros tenemos cuartos limpios, ¿verdad? Entonces hay que tener aire prácticamente limpio, clase A, clase B o clase C en algunas partes, ¿verdad? Con presiones reguladas, y nosotros vamos a hacer una estimación ya de costos solamente por el consumo eléctrico del ciclotrón cuando ya lo tengamos operativo todos los días, ¿verdad? Nosotros tenemos ya una buena idea porque ya hemos hecho bastantes pruebas, ya hemos hecho producción de flúor, ya hemos hecho producción de FDG, ¿verdad? Y nosotros sabemos cómo opera el sistema. Sin embargo, yo creo que es un poco especulativo ahorita como decirles cuánto vamos a gastar, ¿verdad? Evidentemente los costos de electricidad eventualmente se van a diluir en toda la factura que nosotros tengamos por mes de los pacientes, ¿verdad? Que nosotros recibamos, porque nosotros podríamos contemplar en cada paciente un pequeño porcentaje que corresponde al costo de electricidad. Pero el sistema de aire acondicionados funciona 24/7. Se le da mantenimiento por medio al ciclotrón. Clima Ideal. Clima Ideal fue la casa que instaló el sistema de aires acondicionados y nosotros estamos evaluando con la OSG entre si lo hacen ellos o lo hace Clima Ideal, ¿verdad? Ahorita no me acuerdo. Eso lo estuvimos discutiendo la última vez con la gente de Clima Ideal porque están haciendo ciertos ajustes. De hecho, nosotros tenemos, por ejemplo, tenemos mantenimiento 24/7 con IVA, ¿verdad? Sin ningún problema. Tenemos una casa local en el país, el PET tiene su representante, es una de las mejores casas en América Latina, bueno, en el mundo, Siemens, y prácticamente que todos los equipos tienen un contrato de mantenimiento preventivo correctivo. Siemens es Siemens en Costa Rica, entonces sigue todas las políticas alemanas. No, para nada. Le damos un aplauso al profesor Eric.